saludo a todos los que nos sintonizan en este programa abierto a la discusión y análisis de la problemática, los proyectos, las políticas alrededor del sistema agroalimentario venezolano. El 24 de abril de este año se celebró el Día del Caficultor. Y en atención a esa especial circunstancia, decidimos hacer un programa que analizara la cadena de valor del café en Venezuela. El café es un rubro de muchísima importancia en Venezuela. Es el segundo rubro en superficie cultivada y en número de explotaciones de la agricultura vegetal. Alrededor de entre 40 y 50 mil explotaciones se dedican al cultivo de café y alrededor de unas 150 mil hectáreas de este rubro. Es el rubro más representativo de la pequeña propiedad en Venezuela y de la agricultura familiar. Alrededor del 85% de estas explotaciones dedicadas al café tienen menos de 10 hectáreas. Tiene presencia en 19 entidades federales del país y el cultivo abarca y protege 39 cuencas hidrográficas y 76 subcuencas hidrográficas en el territorio nacional. Además de su contribución a la sostenibilidad del ambiente, se dice que para que haya agua en las llanuras, hay que sembrar café en las alturas. Eso lo decía la exdirectora de café, Dioledis Páez, la dama del café que lamentablemente se nos fue en el 2019 por efecto del COVID. Pero esa contribución a la sostenibilidad constituye también la única fuente de ingreso de un contingente muy grande de población ubicados en los ejes cafetaleros, en las zonas cafetaleras del país. La población de las zonas cafetaleras mantienen rasgos socioculturales particulares que los identifican como la idiosincrasia, el gentilicio, el apego a la tierra, el trabajo familiar y la protección del ambiente. El café, a pesar de que su consumo no tiene mayor aporte calórico y proteico, sí es un importante aportador de algunos antioxidantes, vitaminas y aminoácidos esenciales, además de ser el compañero de la leche en los desayunos y en muchas de las comidas que el venezolano en promedio consume. Es por eso que es importante el café. Y para analizar la cadena del café en su conjunto, vamos a enfocarnos fundamentalmente en los principales cambios que ha tenido la cadena del café en los últimos 25 años, es decir, en el primer cuarto del siglo XXI. El análisis, vamos a prescindir en el análisis del entorno internacional y el entorno institucional de la cadena, donde también han habido cambios importantes, pero digamos, el tiempo que tenemos disponible para ello nos impediría realizar un análisis del comportamiento del mercado internacional y de las instituciones, tanto públicas y privadas, que convergen en la producción de este rubro, su procesamiento, distribución y consumo. El primer tema que vamos a tratarlo con dos productores de café muy vinculados al análisis y el estudio del café. Ellos son el señor Nelson Algomeda. Nelson Algomeda es docente de educación media y universitaria de trayectoria por muchos años en el Estado portuguesa y en todo el país, y además tiene un apego fundamental al cultivo del café que ha desarrollado con su familia por muchísimos años en la población de Biscocuy. Y conversaremos también con Vicente Pérez. Vicente Pérez es productor de café en el área de Chabasquén, en los Altos de Portuguesa, y Vicente es una de las personas que tiene más conocimiento y dedicación a este rubro y es un estudioso del comportamiento del cultivo del café tanto en la esfera nacional como en la esfera internacional. La primera parte que vamos a tratar de analizar con ustedes es el tema de la producción. Quizás me permito señalar dos cosas que pudiéramos analizar en conjunto. Primero,
la producción de café en los últimos 25 años, partiendo del año 95 al año 23, hay una tendencia marcada a la baja entre el año 1995 y el año 2020. Una tendencia marcada a la baja donde pasamos de producir 91.877 toneladas en el año 1999-2000 a 16.680 toneladas en el año 2020, que es el año récord de producción negativa de este rubro. Pero a partir del 20 hay una recuperación muy importante del café. Esta data que estoy hablando son datos de FEDEAGRO, estimaciones de FEDEAGRO. El Ministerio de Agricultura y Crías, en la última información que recoge la FAO, habla de que para el año 2023 se produjeron 1.200.000 quintales de café en una superficie aproximada de 156.000 hectáreas. Pero ha habido una recuperación constante. En FEDEAGRO la estimamos alrededor del 1.000.000 de quintales para ese año. La idea es analizar el porqué de la caída tan violenta en la producción del café, violenta y sostenida, porque como decía, a partir del año 2000 hasta el año 2020 son 20 años de una caída sostenida. Y después, ¿por qué cae significativamente esta producción en estos años y por qué se recupera después hasta el año 23, incluso en el 24 con los últimos datos que tenemos en Venezuela? Ese sería el primer planteamiento. No sé si ¿quién de ustedes agarra la batuta? Vamos a preguntarle entonces a... Ahí tienes esos tres planteamientos, Nelson. Muy interesantes todos. Agradecido a FEDEAGRO, al amigo Vicente Pérez por la invitación. En realidad, sinceramente, pues no soy un experto en lo que la mayor extensión de la palabra sobre... Sí conozco de café porque allá en Bicucuy decimos que todo lo que nace en Bicucuy nace bajo una mata de café amparado. El paraguas que lo protege de la intemperie es una mata de café. Entonces sí tengo alguna información sobre eso. No muy científica, no muy profunda, pero sí tengo como quizás hacer algunos aportes. Bueno, mira, yo pienso que en lo que respecta a eso que se está evaluando y que tú estás planteando sobre el incremento en la producción de café en los últimos años, a pesar de la falta de asistencia crediticia, no solamente en el tiempo oportuno, sino aquí se acabó el crédito para los caficultores. E incluso hay que considerar también que muchos de nuestros jóvenes campesinos, producto de muchas cosas, pues han tenido que emigrar. De esa población que se habla de 7 o 8 millones de venezolanos que emigraron, yo estoy convencido que cerca de un 40-45% proviene de las zonas rurales. Esa migración, por supuesto, afectó muchísimo. Entonces uno se pone a analizar las cosas, ¿por qué ha incrementado la producción de café si la mano de obra se ha ido, si mucha gente que producía se ha ido, si no hay elementos que ayuden a la producción como el tema del financiamiento? Hay algo que hay que estar claro y que yo venía observando. El café nuestro de nuestros municipios productores, de nuestras zonas rurales, siempre habían sido tratadas, o mejor dicho, trabajados por nuestros padres, nuestros abuelos, que eran personas, eran pocos. Y ahora a raíz, no tanto de la inmigración, pero sí el tema de los salarios tan bajos a nivel de la zona urbana, a nivel incluso del empleado público, ha tenido que buscar otras maneras de financiar su necesidad y cubrir su necesidad. Lo digo particularmente porque he observado que muchos miembros de la familia que antes estaban laborando en las ciudades se han venido incorporando de nuevo a las actividades agrícolas de sus padres, de sus abuelos. Eso ha ayudado muchísimo al sector café, porque ha incrementado las hectáreas de cultivo, la zona de cultivo, y por ende debe haber incrementado, por supuesto, la producción. Eso es importante considerarlo. Por otro lado, la gente ha visto ante la necesidad de subsistencia, de llevar la comida a su casa,
de incrementar todo lo que utilizan el menor espacio que exista en su terreno, desde el muy pequeño productor al mediano productor, el gran productor, para convertir eso en su parcela en una zona productiva lo mejor posible. La incorporación de la canéfora ha sido también muy importante porque la canéfora, según tenemos entendido, no amerita grandes inversiones en cuanto a nutrientes, en cuanto a abonos, en cuanto a fertilizantes, y su producción es bastante aceptable, el rendimiento por hectárea. Y en el caso de Bicucuy he observado que el municipio de Sucre, Portuguesa, uno de los principales municipios productores de café, quizás el primero, incluso el municipio Hunda, que es nuestro vecino, nuestro municipio allí vecino, también ha incrementado muchísimo la siembra de canéfora. Y la noticia que manejamos allá es que este año la cosecha es bastante aceptable, y la que viene mucho mejor, porque la cuestión del clima ha mejorado mucho en la zona. Yo incluso tengo una pequeña parcela a una altura de estar aproximadamente entre los 400 y 420 metros sobre el nivel del mar, y allí metí más de 3.500 matas de café en un espacio que escasamente llega a hectárea y media. Entonces, esa es la experiencia que manejo sobre eso. Muy bien. Bueno, fíjate, es muy interesante ese tema del retorno del que en un empleo urbano, como los empleos tan malos, bueno, la pensión de $1.9, es interesante eso. Pero fíjate, rapidito, si vemos las curvas que le vamos a colocar en el video, lo primero que hay que ver, la primera pregunta es ¿por qué caímos? ¿Por qué caímos a raíz, y ustedes lo ven en la primera curva, de 91.000 toneladas, algo así como 1.600.000 sacos, 1.800.000 sacos? Básicamente fueron por dos hechos de precios internacionales. Uno fue el tema de, en el año 98 hubo una caída de precios internacionales que duró 4 años. El café pasó como de $160 a $32 el quintal. Eso creó una crisis mundial. Nosotros, por supuesto, que nos vimos afectados. Pero el segundo hecho es que tienen que recordar que ya nacionalmente, a partir del 2003, hubo una regulación de precios de todos los artículos, bienes y servicios que hubo en Venezuela. Eso afectó. Y si ven en la curva de los precios internos, van a ver en la curva que hasta el 2012 los precios están por debajo del promedio de más de 20 y tantos años. Eso pegó al productor. Hasta que se decide, más o menos, o se entendió que había que dejar un poco las cosas al juego del libre mercado. Y eso fue una señal que el productor, independientemente de su nivel académico, entendió y fue un estímulo, y eso ha hecho que, a diferencia, sin tener financiamiento, el café tiene la bondad que tú le sacas semilla a la planta, germina y haces plántulas, y poco a poco vas renovando tu plantación con el capital que tú tengas, sea pides dinero prestado, de tu propio peculio, y eso ha ido poco a poco aumentando. Y nosotros hace más o menos 4 o 5 años tuvimos unos precios más o menos buenos, y eso incrementó un poco, y es el repunte que tiene la recuperación. Todavía no llegamos a los niveles de hace 30 años, pero sí vamos en esa vía. Vicente, y esos materiales genéticos que estamos usando variedades como la INEA 1, el Araguaney, el Monteclaro, el Castillo, eso es así, y eso lo certifica, alguien está certificando esos materiales. Bueno, mira, hay que reconocerle en primer lugar, esos eran unos ensayos genéticos que ya venían de hace, inclusive antes de esta administración, por lo menos el INEA 01, y hubo un equipo técnico y científico, se quedó en el Táchira haciendo ese trabajo. Y una de las cosas que hay que reconocerle a la actual Corporación Sana de Café, que por lo menos ha tratado de mantener esa propagación de esa semilla. A lo mejor no lo hay certificado como lo vemos en Colombia, que te viene con código de barra, pero ese boca a boca, eso funciona mucho ¿verdad? En el mundo de nosotros los caficultores. La gente sabe que, sobre todo la variedad Monteclaro, ha tenido mucha propagación.
la gente sabe que fulanito y tal está propagando ese tipo Y de en el material. caso del canéfora, que también es el robusta para... Bueno, tú estás bueno, tú tienes arriba en la zona alta, pero tienes la zona baja que empezó, Bicucuy empezó siendo robusta. Básicamente el robusta se ha incrementado porque en esa crisis de precios que hubo, el robusta es mucho más barato, más resistente a enfermedades. ¿Y cuáles son los materiales genéticos del No, robusta? ese no se sabe, eso llegó a Venezuela como, así como traer una mascota, algo llamativo. Y hay viveros que están Y reproduciendo el ya, robusta. entonces, eso ya, inclusive, hubo un momento que el gobierno quiso prohibirlo, pero es que tiene menor costo y mucho más producción. Que la tasa no es la misma, es menor calidad, pero la gente se ha dado cuenta que yo lo que vendo es café. Entonces, al principio lo mezclaban con arábiga hasta que ya la gente se dio cuenta por el tipo de grano y lo diferencia y tiene un precio menor y se usa para mezcla. Claro. Exacto. Ahora, Vicente, el asunto de que los productores hortícolas se están pasando a ser caficultores, ¿qué opinión te merece Sí, esa? bueno, lo que pasa es que Che Hormiga que es nuestro director de... Eso está pasando mucho en Mérida, porque hace 4 años, cuando 4 o 5 años que el precio era muy bueno, Mérida que tumbó mucho café, se empezó a hacer hortaliza, el horticultor se dio cuenta, como la cosecha es más o menos a final de año, que él de repente puede en su flujo de caja de hortaliza vender un café, meterlo en su flujo de caja para seguir sembrando hortaliza. Y le va dando el café, entonces lo vio como una alcancía. Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Colombia, es la diversificación de fincas. Entonces ya no es que dentro de siembras papa, repollo, toda una misma parcela, sino que te estás dando cuenta que el café en diciembre te va a dar un monto que se lo vas a meter la hortaliza te lo va a devolver, se lo vuelves a meter el café y vas haciendo un círculo virtuoso. Y eso es realmente lo que está pasando, sobre todo en el estado de Mérida. Pero no es que estén abandonando totalmente las hortalizas, sino que si estaban pegaditos a un bosque, le van metiendo café y eso va enriqueciendo el negocio de los agricultores. Muy bien. Vamos a hablar en materia de precios. Vamos a presentarles a ustedes en unas gráficas que tiene un comportamiento de los precios internacionales en los últimos 10 años y de los precios internos del café. La evolución de los precios internacionales marca una tendencia al alza muy significativa hasta el 2023. Esa tendencia se dispara en el 2024 a niveles de septiembre del 2024. El café alcanza a superar, llegó un momento en que estuvo alrededor de 400 centavos de dólar la libra. Eso es un hito histórico, por lo menos en los últimos 20, 30 años no había alcanzado el café ese precio internacional. Sí acuña que eso se debe a un problema climático en Indonesia y Vietnam, pero también en Brasil, no, en este caso no por escasez de agua, sino por el problema de la repercusión que hubo las heladas en 2 años sucesivos, en el año 21 y 22. Entonces eso ha afectado el comercio internacional y se han disparado los precios. Hoy en día, creo que me decía Vicente antes de arrancar el podcast, que el precio internacional está al orden de los $370. En la gráfica que van a ver de los precios internos, hasta más o menos el año 2014-13, los precios del café estuvieron muy por debajo del promedio entre el año 99 y 2023. Esos precios estuvieron alrededor de $94 el quintal, por debajo de 94, y el precio más bajo que se logró en el año 2003, que se llegó a $30 el quintal. Sin embargo, a partir de 2013 hay una recuperación y se mantuvo estable el precio por encima de los $150 hasta septiembre del año 24, cuando hay este crecimiento que hoy está en $370. Como vemos, hay una discrepancia muy grande entre el comportamiento de los precios internacionales y de los precios internos.
¿Y por qué hacemos esa diferenciación? Porque hay una resolución ministerial en la cual, que es el único rubro de la agricultura venezolana que tiene una resolución de precios, porque digamos que en el año 2019 una liberación de la economía y de los controles, es el único rubro que tiene una gaceta oficial en el cual hay un procedimiento, un método, un sistema para determinar cuál va a ser el precio a nivel del productor. Y esa resolución establece que el precio del productor debe ser equivalente al precio internacional, incluso debe superar los costos de producción. Sin embargo, eso no se ha producido. Hoy en día, a pesar de que el precio internacional está en $370, el precio interno ronda los $200 y eso ha significado un malestar, una protesta de los agricultores que han tratado en las instituciones públicas que tienen incumbencias en la formación del precio interno de mejorar esta situación. Sin embargo, el sector industrial no ha accedido a estos propósitos y esto se contradice también con el comportamiento de los precios a nivel del consumidor, porque los precios a nivel de consumidor en Venezuela están por encima incluso de los precios de otros países. Si comparamos cuánto cuesta un kilo de café colombiano al detal con respecto al venezolano, nosotros estamos muy por arriba de los precios internacionales, del precio del café a nivel de tal en ambas circunstancias. Entonces, esta problemática de los precios, ¿cómo está afectando a los agricultores y qué expectativas hay de que esto pueda corregirse, Nelson? Sin duda alguna, hermano, mira, hay un problema muy serio porque nosotros hemos venido observando, desde siempre se ha visto, pero ahora se ha acentuado el abismo en cuanto a la diferencia de precio en que se le cancela el quintal de café al productor al momento que le toca el kilo de café molido al consumidor. Es una distancia terriblemente abismal que afecta tanto al consumidor como al productor. En ese intermedio hay una cadena de intermediarios que son los más beneficiarios de eso, pero hemos observado muchas cosas. Yo particularmente he estado observando el comportamiento de la industria, y allí también hay un desfase, porque en el momento en que el café llega a la industria con un determinado precio, desde allí al espacio que hay entre el productor y llega a la industria, hay también varios pasos de comercialización, pequeños, medianos e incluso hasta grandes. Porque yo he observado, fíjate tú, este caso particular en nuestro municipio, Sucre, Biscucuy. Es increíble, desde la ciudad de Biscucuy hasta el rodeo, que son escasamente unos 8 kilómetros, he encontrado hasta 9 y 10 compradores de café. Pequeños compradores de café, medianos compradores de café y grandes compradores de café. Cada 200, 300 metros, 500 metros hay desde una romana allí con 3 o 4 compradores y una ruma de sacos, que son los que están allí esperando a que baje el productor en una moto, en su carro, en su camioneta, a llevar el producto al pueblo para vendérselo a los grandes compradores. Más adelante te consigues con otro comprador, inclusive de mayor tamaño económicamente, porque ya te tienen un camión grandote que le caben fácilmente 60, 80 quintales allí también comprando. Más adelante consigues otro que tiene un local que sirve también de comprador de café para... Entonces, esa cadena, pienso yo, chicos, que convierte el precio del café de tal manera que independientemente de que llegue caro a nivel del industrial, oye, al productor no le llega ni siquiera medianamente justo el precio que debe obtener por su producto. Y del industrial, porque el industrial está llegando ahora en el orden tiene que estar llegando en el orden, actualmente según las últimas informaciones que tenemos, en los $230, $240 el quintal a nivel del industrial. Pero del industrial llevarlo al consumidor también hay una distancia muy grande donde el consumidor está saliendo bastante afectado. ¿De qué manera se puede subsanar eso? Nosotros antes contábamos con una asociación venezolana de caficultores hace bastante tiempo.
donde esa asociación estaba conformada no por dirigentes empresariales, sino dirigentes caficultores, que ellos luchaban y peleaban. Muchos de ellos fueron miembros del Fondo del Café. Sí, cómo no, muchos de Y ellos. los presidieron. La presidenta. Pero Ángel Vázquez, Aldo Paparoni. Estaba también, te mencioné ahora, que fue senador de la República incluso. No, bueno, no recuerdo ahora el nombre, pero hubo mucha gente preocupada por la lucha por el mejoramiento de los precios del café a nivel de productor. Ahora, mira, o sea, están pasando cosas muy curiosas. Las PACAS, las asociaciones de productores de café, que antes existían y eran bastante fuertes, ahora ellos no compran café, compran muy poco café, no tienen capacidad económica para convertirse en compradores del café, ni siquiera de los mismos socios. Yo soy socio de Paca Azúcar y yo tengo más de 15 años que no aporto un quintal de café a Paca Azúcar, porque Paca Azúcar no tiene cómo comprar café, no tiene quien le financie eso. Entonces, si una empresa que está formada, está constituida por caficultores, por productores, son los que fijan los precios a nivel de productor, se supone que los productores podríamos obtener mejor precio por nuestro producto. Claro. Pero ahora son intermediarios, ahora es una diversidad de intermediarios que no tienen nada que ver con la producción de café, que son los que se están beneficiando de eso. Tú me estás diciendo que los grandes beneficiarios de la formación del precio interno del café son los intermediarios. Y esos intermediarios son nuevos actores, digamos, en este cuarto de siglo. Se ha visto curiosamente que en los últimos, ni siquiera un cuarto de siglo, en los últimos 10 años se ha visto un incremento alarmante de los intermediarios. Muchas veces se ven los intermediarios como veíamos a los bachaqueros. Ajá. ¿Te acuerdas? Que los bachaqueros tienen un precio muy alto, pero el que te satisface en el momento en que tú lo necesitas, que tiene el producto, incluso te lo lleva a tu casa. Este es al revés, este es para comprar. Exactamente, este es para comprar. Pero ¿qué hace este prácticamente se mete en tu finca. Claro. No, tú no tienes que movilizarte a buscarlo. Si no tienes vehículo, para ti es una ayuda que llegue alguien a comprarte el producto en tu finca, independientemente de que lo tengas que vender mucho más barato. Vicente, ¿cómo ves tú esto de la intermediación del café? Eso es bien importante. Fíjense que porque para mí el mayor problema que tiene la caficultura en este momento es justamente lo que acaba de describir Nelson. Pero hay que ver cuál fue el origen de dónde se originó esa problemática, porque eso es lo que afecta, ese es el mayor problema para mí que tiene la caficultura de Venezuela. El punto de inflexión de esa situación fue en el año 1992, cuando el ministro era de Agricultura, Jonathan Cole, y había un pensamiento económico que la mayoría de la gente llama neoliberal. Y hay que recordar que el Fondo Nacional del Café de la época, de los años 90 hasta la colonia, había el monopolio de la comercialización. Todo de una u otra manera, teníamos que ir a la PACA era representante de ese Fondo Nacional del Café, arrimábamos el café y a los días nos pagaban. Inclusive cuando se exportaba y había un diferencial, una ganancia del remanente. Yo recuerdo mi papá me compró un carro nuevo con un remanente de café. Entonces un Toyotica, me acuerdo. Entonces, fíjense. Disculpa, inclusive yo recuerdo también que uno aspiraba un mejor ingreso con el remanente que en el momento en que se hacía la venta. Siempre había esa expectativa. El remanente, para que lo entiendan, que nos vean, era cuando se exportaba, o sea, tú vendías tu café, te daban $100. Cuando eso se exportaba, llegaba a Nueva York o a Francia, eso tardaba 3, 4, 5 meses, te llegaba un dinero. Eso lo coordinaba el Fondo Nacional del Café. Pero en aquella mentalidad de liberación, decidieron seguir dejando el fondo, pero que la comercialización fuera de libre mercado. ¿Qué pasó? Entonces nosotros teníamos una agroindustria que estaba preparada, como digo yo, tenía gerentes grabados en Harvard, y nosotros teníamos unos dirigentes agrícolas que tenían en nuestra época, tenían sexto o bachillerato, el que era más ilustrado. No estaba preparado para competir en el mercado. Entonces la agroindustria se dio cuenta de eso y empezó a montar los puestos de compra. Después de los puestos de compra, eso generó una mala práctica, porque muchos de esos puestos de compra no eran empleados legales de las torrefactoras, sino que eran freelance, pues. Entonces empezaron los intermediarios a crecer,
a reproducirse. Entonces, y empezó a quitarle poder de compra a las asociaciones de productores. Después viene toda esta crisis económica, la banca se empieza a achicar, hay menos crédito, entonces las asociaciones no tienen menos financiamiento. Entonces hay intermediarios que de repente son mesoneros que están en Caracas, agarraron unas prestaciones sociales y se van para Bicucuy, para Chabaqué, para Guarico a comprar café y todos los días compran $5,000, van a los campos y si un café vale $200, ese intermediario se gana $40 solamente por recibir un café, echarlo y cobrarlo, le paga al productor de esos. En vez de 370 que está el precio, le dan $200, le venden eso al puesto de compra en 240, se ganan $40 en 2-3 días y vuelven a darle vuelta a esa plata. Eso se ha convertido en una mala praxis. Inclusive se han creado asociaciones de productores ficticias que no tienen 2 personas, pues el dueño y otra persona más. Inclusive son asociaciones compañía anónima y eso ha distorsionado la comercialización. Eso hay que corregirlo, volviendo a darle el poder a las asociaciones como en todos los países del mundo se hace. Los cambios que ha tenido la cadena del café, uno de los cambios más importantes tiene que ver en la torrefacción. Yo recuerdo en un trabajo en el cual participé hace muchos años, de que a finales de la década del 90, las torrefactoras que había en este país estaban alrededor de 75 y había alrededor de 120 marcas de café. Digamos que el 60% de la producción de café nacional estaba concentrado en siete marcas, que, hablando de memoria, Fama de América, Madrid, Peñón, Café Imperial, Flor de Patria, Anzoátegui, San Antonio, San Domingo, etcétera. Eso concentraba. Pero el café tenía, casi todos los pueblos del país tenían una marca preferencial, que decirte, en los Teques era el Negrito, en los Andes era Flor de Patria con café de allá en Bramón, en Zulia era Café Imperial, en Oriente era Anzoátegui, en fin, eso estaba muy segmentado el mercado. Y esas marcas que yo les estoy nombrando ahorita, casi todas han desaparecido. Unas fueron adquiridas por el gobierno, otras expropiadas, y eso fue lo que dio origen a la Corporación Venezolana del Café, que en principio agrupó estas empresas y las coordinó y las gerenció, y creo que todavía las gerencia parte de estas empresas que tenían el dominio del café. Esa estructura, eso se cambió todo. Unas declaraciones recientes del gerente general de la Corporación Venezolana del Café habla de 470 marcas. Es un cambio brutal. Y los nuevos grupos del café tienen ahora una actividad directa en la exportación. Todavía no sabemos qué volumen exportamos porque no tenemos data, pero se habla de que estamos entre 100 y 200 mil quintales de exportaciones de café. Hay quien dice que son 400, hay otros que hablan de 500. Todo eso todas estas referencias de las estadísticas, las debilidades de la data, para hacer una planificación en este rubro, habla de que una de las primeras necesidades que este rubro tiene es dedicarse a hacer un censo cafetalero y establecer una relación de toda la cadena. Entonces, Vicente, ¿cómo está la situación de esta industria, estas marcas? Hay unos de estos grupos que son los que están liderando las exportaciones de café verde. Bueno, fíjate qué pasó. El origen de todo tiene siempre un mismo punto de origen. En el caso de casi se triplicó el número de marcas que en ese trabajo que tú realizaste. Básicamente eso parte al expropiarse o adquirirse Fama de América o Madrid en el 2010. La economía reacciona y ahí queda un actor, aunque el Estado inició, esas dos empresas siguieron funcionando, ellas fueron mermando junto a Café Venezuela, porque eran 3 que manejaba el Estado, después el Estado creó 14 torrefactoras más. Entonces había una necesidad de consumo y
justamente en las regiones, la gente fue creando sus marcas, los mismos caficultores, hasta nosotros mismos nos hemos puesto Total Café Verde, para que en la caída del ingreso buscamos ser torrefactores. A lo mejor no fuimos tan eficientes, porque no podemos tener las dos cachuchas, el productor y torrefactor, y surgen esa serie de marcas. Pero en las últimas mediciones de un grupo de estos consultores que miden consumo, ellos hablan de que realmente quedan 6 marcas. Y dentro de esas, o sea, que hay 400 marcas registradas en la Corporación Nacional del Café, hay unas que aparecen, desaparecen, hay muchas marquitas, pero dicen que la mayoría del mercado lo manejan 6 marcas. Y esas 6 marcas hay 2 que uno las ve en los campeonatos de Serie Caribe patrocinando, tienen vallas en todo el país. Y esas 2 marcas tienen una posición de dominio en el mercado, tanto en la compra como en la venta, pero una de ellas es la que se ha dedicado con un nicho más a la exportación. Me imagino que sus propietarios ven un buen negocio, cosa que me parece acertada. A veces no hay cifras, nosotros traemos sistemas internacionales más o menos, detectamos cuánto sale. Y yo creo que eso va a ir en aumento y es de un café inclusive un poquito menor calidad que tenemos aquí en la mesa, eso tal vez es una salida pues a la comercialización. Yo creo que una de las cosas que desde el punto de vista gastronómico ha tomado más auge, impulso en el país son los cafés especiales y, digamos, los cafés gourmet y la especialización y las tiendas especializadas en café, incluso los nichos de exportación orientados a ese propósito. Yo quisiera, de alguna manera, ver de qué manera una orientación desde el punto de vista de producción, de producir productos de calidad, pudiera tener cabida en una política de la caficultura nacional y de la cadena del café. Y el otro tema, que yo creo que lo mencionó muy bien Nelson, tiene que ver con la asociatividad. Nosotros tenemos, como bien decía Nelson, aquí no solamente habían 20, 30 pacas a nivel nacional, que son organizaciones de segundo grado, orientadas fundamentalmente al beneficio y la comercialización del café, con grandes instalaciones en el país. No solamente las PACAS, también las CRAMS y las UPROCAS, que eran organizaciones que estaban vinculadas a este sector y que han prácticamente desaparecido, incluso sus federaciones. Aquí había una federación de PACAS muy importante. Y lo mismo pasa incluso con la asociatividad del sector empresarial. Aquí habían 2 grandes asociaciones de café, de café soluble y molido. Era ASICAF y ANICAF. Uno eran los grandes que mencioné antes, pero también estaban los pequeños. Eso ahora tampoco el sector industrial que en el área de café está de alguna manera asociado y trabajan en conjunto. Y el otro tema, que eso implica que, como bien ustedes lo señalaron, que es importante el asociarse, el ver de qué manera los productores se asocian para producir, para beneficiar el café, para comercializarlo. E incluso se consorcia la industria para atender mercados nacionales e internacionales. Y yo diría un último tema que tenemos que desarrollar alguna vez, tiene que ver con cómo nosotros fortalecemos la educación, Nelson, de los técnicos, incluso de los productores, orientados en estos días vi una iniciativa de la ULA en materia de establecer diplomados en este rubro, pero para reforzar la capacitación técnica de nuestros productores y incluso de los técnicos que pudieran ofrecer servicios de asistencia técnica a nuestros agricultores sobre la base de una fase de asociatividad que implicaría ese servicio. Hay un desorden que no permite al productor tener una formación técnica, una asistencia técnica, una asistencia económica, financiera, que le permita producir más y mejor en cuanto a calidad. Ese desorden nos está afectando muchísimo.
Por otro lado, hay un desorden en la comercialización. Es el surgimiento de esos pequeños, medianos y muchos, múltiples pequeños compradores de café, emprendimiento de nada, no sé, no, es un desorden muy bárbaro, también está afectando muchísimo los precios del café. ¿Qué se pudiera hacer? Hay un desorden en las organizaciones de productores de café. ¿Qué se pudiera hacer? Yo creo que se debería desarrollar, FEDEAGRO como una institución gremialista debería tomar un papel preponderante allí, muy importante allí, protagónico incluso, conjuntamente con los líderes que existen todavía a nivel de productores y los líderes empresariales. Aprovechando que aún se mantienen en Venezuela, se mantienen en el país universidades con una buena formación de docentes preparados, organizados y con capacidad instalada para desarrollar una política de mejoramiento en la formación de técnicos, incluso especialistas para el café. Oye, vale, ¿por qué no crear una especie no llamemos organización, pero sí un grupo de personas, entre donde estén algunos empresarios, donde esté FEDEAGRO, los productores realmente metidos allí, y las universidades para desarrollar una política educativa que permita mejorar esa capacidad de conocimiento de nuestros productores. Hay la UPEL, por ejemplo, la Universidad Pedagógica, a la cual estoy muy ligado, está desarrollando un sistema de acreditación a profesionales de todo tipo. Hay una cantidad de personas que tienen una capacidad, un conocimiento, manejan unas destrezas, tienen una diversidad de conocimientos sobre diversos temas, pero no tienen la formación técnica, no tienen la acreditación que le pueden decir a un empresario, mire, yo soy esto porque la universidad me acreditó. Entonces, ese es un tema maravilloso que se puede tocar, y pienso que a través de ese mismo grupo integrado se puede también ir colocando atenuantes para el resto del desorden, para controlar un poco el desorden de toda la cadena del tema del café. Porque si tenemos profesionales interesados y bien formados en esto, esos mismos profesionales pueden ir orientando a los productores, a los mismos empresarios y al mismo gobierno incluso, para ir poniéndole orden a este desastre que tenemos en el café. Bueno, mira, de lo que acaba de decir Germán, un poco para concluir, no hay actividad agrícola en el mundo que se desarrolle a través de la asociatividad, del espíritu de cooperación entre los agricultores. Tú puedes ver los países más capitalistas como Estados Unidos, ves la Comunidad Europea, ves Vietnam, el desarrollo, en el año 89 Vietnam y Venezuela producían casi la misma cantidad de café. Hoy en día Vietnam produce 29, 28 millones de sacos. Y todo está basado en la asociatividad. Eso hay que volverlo a rescatar. Pero para rescatarlo hay que formar líderes a las nuevas generaciones. Hay que incentivarle, porque ha pasado una época amor, de mucha efervescencia política y las asociaciones fueron presas de eso. Yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta que fue innecesario esa diatriba. Hay que volver a rescatar, hay que capitalizar las asociaciones. Hay asociaciones que tienen galpones, maquinaria, así como tocabas decir, vacas, otras asociaciones. Vicente, esa infraestructura que tenían las PACAS, esos centrales de beneficio, yo no sé, de hace 30 años, ¿eso está vigente? ¿O ahorita hay otra manera de beneficiar el café? Por supuesto que hay otras maquinarias como las de beneficio ecológico, pero muchas la tienen, pero hay maquinaria de clasificación que cambiándole la tarjeta, la lectora óptica, o sea, son máquinas que te permiten diferenciar un verde oscuro de un verde claro, de un tamaño, que eso para exportar hay que volverlo a rescatar. Detrás de esa máquina hay unos seres humanos que son especialistas clasificando café, que ya están muy mayores, por cierto, pero que aquí hay personas que el presidente de la PACA de Guarico tal vez es la persona que mejor sabe clasificar café en Venezuela.
tiene una experiencia en maquinaria. Eso hay que volverlo a rescatar, hay que certificar. Esos líderes, como vicepresidente de la Parca Guárico, tiene que enseñar a los nuevos valores, aprovechar todos esos hijos que lo que dices tú, que eran empleados urbanos y están volviendo. Hay que capacitarlos, pero también hay que formarlo en términos de líderes. Nosotros, por cierto, aquí en FEDAGRO estamos desarrollando un programa para liderazgo juvenil, porque tiene una generación de relevo, porque al final el problema más grave de la agricultura es el relevo generacional. La oportunidad de haber discutido esto, el tiempo se nos hizo muy corto para discutir todos los temas que yo me había figurado en la agenda, pero yo creo que hemos hecho un aporte muy significativo, muy importante al análisis, al estudio de los cambios fundamentales que ha tenido la caficultura y la cadena de valor del café en el país. Yo creo que hay cosas importantes, hay mensajes que definitivamente deben ser considerados: la asociatividad, la intermediación, la comercialización, el apoyo al productor, su formación, etcétera, que nos deben llamar mucho la atención, y debemos hacer un esfuerzo por establecer políticas y programas que apunten al desarrollo de la caficultura venezolana. El café, como dijimos al inicio, es el segundo rubro en importancia del país. Hay alrededor de 50.000 familias que dependen de él. Tiene presencia en casi todos los estados del país, y es un rubro muy importante para la sostenibilidad y el cuidado y el medio ambiente, y genera un valor agregado a nivel de las poblaciones rurales de grandísima importancia, que es insustituible y que requiere el esfuerzo y la coordinación de todos. Muchísimas gracias, Nelson. Muchísimas gracias, Vicente, por esta iniciativa.